sí podemos. Hoy les estamos trayendo otro tema muy interesante, muy interesante. Y bueno, este ciclo de programas son programas que queremos ofrecerles con un contenido y muy dirigidos a las mujeres, ¿verdad, chicas? Entonces, hoy tenemos, antes de presentar a nuestra invitada y decirles el tema, que ahorita a lo mejor alguna de mis compañeras les va a decir, pues les voy a dar la bienvenida a mis amigas. ¿Cómo están? Hola. ¿Bien? Sí, estaban muy habladoras antes de entrar. Oigan, me cacharon diciendo, ¿cómo hablamos? Es cierto. Y ahorita sí muy modositas. Hola, hola. ¿No? Suele suceder. Sí. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, como todos los viernes. Encantada de poder entrevistar hoy a una mujer maravillosa, aparte de un carácter súper lindo. Sí, súper ligera. Ligera, eso me gusta. Y bueno, pues ya haremos la presentación formal, ¿verdad? Sí, claro. Bienvenida. Como cada 8 días, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares, en sus teléfonos, en sus compus, en sus tablets, en todo. Muy contenta, un día muy caluroso otra vez aquí en Jalapa. Sí. Estos climitas que suben y bajan, pero muy a gusto la noche, muy rica, y bienvenida a nuestra invitada. Muchísimas gracias. Es, y pues bienvenida, y antes de que le demos la bienvenida oficial, voy a leer un poquito sobre ella, que ya aquí me lo mandaron y perdón, ya saben que me pongo mis lentes de viejita, pero es necesario, si no, no veo. Ella es Leticia Silva Sosa, licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Se ha desarrollado profesionalmente en la prensa escrita, radio y televisión. En la institución pública fue jefa de prensa del Instituto Electoral en Veracruz, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección a los Datos Profesionales. Personal. Ok, es que entonces, además de haber estado al frente de las áreas de comunicación en las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, de Seguridad Pública y en algún momento en la Dirección General de Tránsito y Transporte. Como periodista fue reportera del área de comunicación social en Gobierno del Estado, reportera en medios como El Sol Veracruzano, La Crónica, conductora de noticias en Radio Televisión de Veracruz, en donde actualmente se desempeña como reportera. Y yo la verdad me da mucho gusto porque ahorita que nos vimos fue, eres tú. Entonces darle la bienvenida a Leti. Leti, bienvenida y gracias por aceptar. No, muchísimas gracias, Tete, muchas gracias, Ana, muchísimas gracias, porque la verdad siempre es rico, ¿no?, encontrarnos entre mujeres. Se dice mucho a veces de la relación, pero no es cierto. Yo creo que esto es como en todo, nos encontramos y a veces hay coincidencias, hay afinidades, y esto es maravilloso, ¿no? Y sobre todo en este ámbito de la comunicación, en donde de repente pues hablando y aprovechando que estás aquí, el tema de la mujer en el periodismo, ¿no? Yo creo que de unos años para acá mucho más se habla sobre la muerte, el asesinato, lo difícil que se le pone la situación a los periodistas, y más cuando eres un periodista que quiere decir la verdad. Entonces yo creo que aparte ese extra de ser mujer debe ser mucho más complicado en este medio, y eso es lo que queremos que tú nos platiques. Sí, Bella, de repente este ejercicio que es tan maravilloso, yo más de una ocasión, incluso con compañeros, colegas y con gente externa a nuestra profesión, siempre hemos comentado que es de los oficios, de las profesiones que de verdad es querer mucho para continuar en ella, porque es muy mal pagado, o sea, son los menos, no crean que de esto se vive muy bien. Por eso es que regularmente quienes estamos en un medio, pues de repente tienes que desempeñarte y buscar otras entradas económicas, pero esto es así como una droga, no lo dejas y aquí permaneces. Y al paso del tiempo muchos van cediendo, y los que nos quedamos y permanecemos es porque realmente esto es como una dosis de droga o de energía, como ustedes lo quieran llamar, que te vitaliza día con día, estés en la trinchera en la que estés. Pero yo sí soy una convencida de que para dedicarte a ese oficio realmente tienes que quererlo mucho para poder desempeñarlo de la mejor manera. Y en cuanto a la dificultad por las cuestiones de género específicamente,
pues vaya, estas han cambiado mucho. Yo creo que positivamente cada vez las mujeres, como en muchas otras áreas, nos estamos abriendo más y más paso y de manera, ya no tan complicada. Antaño era muchísimo más difícil. Para los que pertenecemos a una generación que no es precisamente la de los ninis ni la de los fifis, ni los millennials, definitivamente un poco más complicado. Incluso no teníamos elementos básicos como herramientas de trabajo, decir simplemente un celular, ¿no? Y esta manera de comunicarte, vaya, eran otros tiempos, ¿no? Entonces todo era muy rústico, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Pero fluía, y tú te comprometías y hacías y caminabas y buscabas la nota. Había muchas cosas en positivo, como todo, que han ahora modificado justamente por estas nuevas herramientas de la tecnología. Antes, por ejemplo, se daba más la nota exclusiva y realmente uno la cuidaba. Ahora ya no, ahora de repente tú haces una nota y tienes que pedir, por favor, no la manejes porque al otro día la ves y ya la tienen todos los bueno, no al otro día, en el momento. A veces tú todavía no has mandado más que tu avance y resulta que ya la tienen otros publicados, ya difundieron el audio y dices tú, wow, pues ni modo, es parte de, ¿no? En cuanto a la dificultad para género específicamente, pues antes era... ¿Qué sigue siendo ahí? Sí, muchos hombres, hay más, con compañeros, ¿no? En el medio. Habría que ver nada más simplemente los sistemas de información, sigue siendo más un medio para hombres que para mujeres. Hay más hombres conduciendo que mujeres, ¿no? Las exigencias siguen siendo los mismos. Si tú te das cuenta, por ejemplo, puede haber hombres de avanzada edad como conductores en estelares, no hay ningún problema. Y no, o sea, para el caso de las mujeres se sigue pidiendo, aunque sea para radio y no te vean, se sigue pidiendo un estereotipo específico en donde tienes que ser más mona, más delgadita, más, o sea, ¿me explico? Porque la imagen, o sea, es lo que capta para los que están, los dueños o los que están contratando en los medios de comunicación. La mayoría de los medios de comunicación siguen estando en poder y siguen siendo manejados por personas que ni siquiera son, en muchas de los casos, comunicadores, pero tienen el poder económico y son los dueños de los medios y siguen siendo quienes manejan eso. O sea, muy estereotipado. Demasiado, todavía, ¿no? Ahí hay todavía esa parte, menos que antes, pero que se sigue. Pero bueno, finalmente yo creo que, repito, o sea, y lo digo con muchísimo agrado, que yo veo que cada vez se van abriendo más y más, ¿no? Leti, a mí me gustaría preguntarte cómo te decides, cómo inicias, cómo te decides, dices yo quiero ser periodista, y cómo lo recibe tu familia y todo eso. Cuéntanos un poquito. Fíjate que yo no sé, pero sí desde muy pequeña, o sea, yo sí supe y decidí cuál iba a ser mi carrera. Yo quería hacer, a mí me llamaba mucho la televisión, por supuesto. Claro. Y bueno, yo quiero decirles que pues, por mi edad y por mi generación, o sea, yo vengo de una infancia en donde al principio nada más se veían 5 o 6 canales en televisión abierta, en donde no había un control, y cuando, o sea, se había que cambiar un canal, y el que decidía qué se estaba viendo en casa, pues obviamente era el adulto, era tu papá o tu mamá, pero nunca tú, jamás en la vida, en donde tenías, por supuesto, bien definidos tus horarios para ver televisión, o sea, a las que uno 8 de la noche, estar, ¿no? Sí, a la hora que quisiera, ni con los programas de los mayores, por supuesto que no, ¿no? Entonces, ver la televisión, ver noticieros, que era lo que mis papás veían o escuchaban, porque era más todavía, entonces era genial, y a mí me parecía maravilloso realmente, y jugaba a eso de niña. Y después en la primaria, fíjate, realmente, y lo recuerdo muy bien, porque además siempre hubo un maestro con el que uno se identifica y recuerdas con más cariño, sí, claro, sobre todo en tus primeras etapas. Y yo recuerdo mucho a un maestro de 5º año que nos puso una dinámica de trabajo con medios de comunicación, y era o radio o televisión en ese momento, ni siquiera eran impreso, sino para ellos eran eso. Y me acuerdo que, o sea, a mí me puso al frente de radio, y terminé siendo, porque nadie quería estar en radio, entonces la productora, la conductora y todo, y estaban los amiguitos, todos querían estar, pero no quería nadie hacer nada. Y yo con el maestro me acuerdo que nos echamos a ese programa, metimos otros amiguitos para poder desarrollarlo y todo, pero realmente
se hizo una especie de guioncito, bueno, en ese momento no sabía que era un guión realmente, ¿no? Pero bueno, o sea, tenía yo así como que lo que sería nuestro, cuando copiabas, ¿no? El acordeón. Para que de ahí Cuando más copiaba o menos todo. Instrumento musical. Yo nunca he sabido que por supuesto, lo sé. o lo Pero tenías bueno, aquí debajo de la falda. pero en ese momento, entonces, así como que vaya, para que tuvieras ahí el acordeón y fuera como tu guía en lo que estás haciendo el programa, y realmente era un guión. Así ¿no? es, Claro. O sea, claro. yo, por supuesto que en ese momento no lo sabía como tal, pero bueno. Y a partir de ahí dije, wow, hacer radio debe ser maravilloso. Y la radio me enamoró. ¿Te gustó entonces, desde ahí? Sí. Dijiste, ¿no? esto es lo mío. Eso fue para mí El descubrir y el empezar a leer, a preparar y a escuchar y de otra manera. Cuando llega mi decisión por una carrera y que le comento a mis papás que quería estudiar, mi papá decía que yo estaba buenísima para derecho, ¿no? O sea, y además era una carrera que tenía futuro, o era eso. Yo soy de Minatitlán, y Minatitlán es una zona petrolera, y en ese tiempo pues estaba el auge, ¿no? De que pues, o sea, casi todo el mundo se iba a trabajar a Pemex, y había esta posibilidad de que yo ingresara, porque yo trabajaba en mis vacaciones, todo eso, en Petróleos Mexicanos, o sea, entonces, quédate ahí, ¿qué le buscas? ¿A qué te vas? Aquí ¿no? vas a hacerla. ¿Qué vas a hacer? Porque la carrera, por supuesto, si yo iba a estudiar comunicación, no podía ser en Minatitlán, porque ahí no estaba la carrera, tenía que salir. Y wow, eso fue así como que titánico, porque yo me encontré y choqué contra pared, porque pues no, pues yo no te apoyo. Si te vas, no, vete. no, ¿cómo crees? Y por supuesto que mi mamá, no, ya no tengo a ninguno de los dos, lamentablemente, pero recuerdo que mi mamá, no, si ella quiere estudiar eso, ella va a estudiar lo que quiere estudiar, ¿no? Y yo la voy a apoyar. Qué bonito. Y eso fue genial. Claro. Y así fue como, yo me vine incluso con la molestia, por supuesto que él me trajo a Veracruz, que fue donde yo estudié en la universidad, pero no fue con esa complacencia ni para nada convencido, ¿no? Y yo me acuerdo que después del primer semestre él siempre me decía, dice, tienes que regresar, o sea, debes de salir, tienes que regresar a Mina, tienes que estudiar Derecho, ¿no? Él pues quería no, una por abogada. supuesto, y no, entonces me quedé en Veracruz y fue muy padre, o sea, porque realmente la carrera me permitió, o sea, desde la universidad, empezar a hacer pininos, o sea, en algunos medios, en el mismo puerto, ¿no? Y eso fue genial, porque descubrí el periodismo escrito, ¿no? Y de ahí fue, pues, el caminito hacia otros medios y relacionarte para empezar a trabajar. Y aquí estamos. Ah, qué bien. O sea, desde que saliste de la carrera, iniciaste desde antes de salir, trabajándoles, desde antes de salir, prácticas. así es, con prácticas, estuve en Notiver, en lo que era Notiver, sí, claro. ¿no? Un tiempo, y en lo que era el diario del Istmo, tenemos un maestro que nos encargaban notas y para que te las hicieran válidas tenían que ser notas publicadas, ¿no? Entonces, y después estuvimos en un taller de investigación de culturas populares, en donde a través de un estudio que se hacía de antropología y que utilizaban los maestros de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Comunicación específicamente para poder hacer estudios de impacto sobre antropología social, comunicación, lenguaje y todo esto, pues nosotros empezamos a trabajar, nosotros un equipo de compañeras desde la facultad, nos integramos así como ustedes y decidimos, pues vamos a buscarle a ver para conocer otras áreas y ver qué podemos hacer, y también a través de esto estuvimos desde hacer los estudios de mercado y después transmitir un poco de los resultados de esas investigaciones que hacíamos con historias de vida, ¿no? Crónicas diarias y todo esto en un programa que también fue de radio. Me da la impresión de que antes como que se arrastraba más el lápiz por cuando estudiabas la supuesto, carrera, ¿no? Claro. Como que había más investigación, más, no sé si metodología, pero sí esa desmenuzar más que ahora, ¿no? La tecnología se me hace que ha... Y volvemos a eso, el hecho de tener menos elementos que te facilitaran las cosas desde un solo espacio, ¿no? Ahorita aquí sentadas podemos hacer muchas cosas teniendo un aparato telefónico, ¿no? Y antes internet. no te obligabas. Antes tú no podías, estás aquí sentada, no ibas a hacer nada, o sea, tú tenías que salir, tenías que caminar, tenías que buscar, tenías que investigar,
¿no? Y incluso en la redacción, ¿no? De todo lo que tú hicieras, de tus trabajos, de tu investigación, quisieras hacer, pues también era más el lápiz, porque esto de la computadora, pues vaya, ¿no? Y cuando vino ha sido una evolución así muy rápida. Maratónica. ¿No? Realmente, y bueno, ahora nos sacan. Oye, Leti, ¿y hacia qué sección te abocabas más, o cuál es la que más te gustaba? En cuanto a géneros periodísticos, o en cuanto o sea, digamos, a áreas de estudio. no, digamos, ¿cómo te explico? Policíaco o fíjate que de comedia, cultura, de claro. ándale, Sí, de serían cultura, géneros, toda, ¿no? ajá, sí. Pues fíjate que básicamente, o sea, desde la universidad, pues era la cuestión más académica, de investigación, de cultura, después antropológica, porque era como el lineamiento, o sea, partíamos de lo que a nosotros nos estaban brindando en teoría, o sea, en aula los maestros, y bueno, como que íbamos por ahí, o sea, era como que todavía no era hacer las cosas realmente hacia donde tú quisieras enfocarte, sino a donde tenías que hacerlo, porque así te lo, era como te lo pedía la academia, por decirlo, ¿no? La universidad. Pero posteriormente, ya cuando llegas a los medios, o sea, yo estuve aquí en Jalapa, llego a Jalapa, porque mi idea después de salir de la facultad era poder trabajar en la televisora cultural. Yo sí quería trabajar en la televisión de Estado, ¿no? Yo me acuerdo que yo descubrí la televisión de Estado estando ya en la universidad, y a mí me gustaba mucho la programación que tenían, y lo que hacían, y lo que leía que se podía hacer desde una televisión de Estado. Y era mi interés. Y no era tan fácil acceder, ¿no? Y formar parte del equipo. En ese tiempo era el Canal 4 Más. Claro. ¿No? Por supuesto, entonces era todavía muy limitado. Sí. Pero era mi interés, entonces me fui un tiempo a Mina para trabajar, regresé a Jalapa y pues empecé a hacer mis pininos profesionales, laborales, pero en pos de poder entrar a Radio Televisión. A Radio Televisión, como ya lo lograste. Y bueno, pues yo quiero que nos siga platicando un poquito más sobre eso. Esa parte. Y más cosas escabrosas que pueden haber, que por ahí estuve investigando. O bonitas, O porque bonitas, escabrosas. bueno, yo me voy a ir por lo escabroso y tú por lo bonito. Y nos Así, vamos claro que a sí. un corte comercial y ahorita regresamos, no se vayan. Salsas Barak, salsas gourmet 100% caseras, una tradición familiar con más de 80 años. No dañan tu estómago. Tenemos 3 variedades: chipotle, árbol y habanero seco ahumado. O prueba nuestra exquisita pasta de ajo. Servicio a domicilio, Jalapa, Coatepec, Banderilla y Las Trancas, a partir de 2 piezas y sin cargo extra. Búscanos, 2289-793749. Facebook, Salsas Barak. Email, salsasbarak@hotmail.com. Bailando salsa, bailando salsa. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ives.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0.
Bueno, pues ya estamos de Seguimos regreso hablando. y sí, como siempre, si hiciéramos, siempre lo he dicho, Detrás Tras de cámaras. detrás de cámaras, el chisme y los temas luego se ponen mucho mejores. Mucho Hay mejor cosas que el programa. Sí, pero no podemos decir muchas cosas. Entonces, bueno, pues estábamos preguntándole a Leti sobre precisamente se te hace llegar a pues a la televisión local, a la estatal, a la que realmente fue tu sueño. Y pues no tienes mucho, ¿sí, Leti? En el canal, En el canal. ya voy a cumplir 20 años. Ah, no, He sí. pedido algunos, con algunos preámbulos, porque bueno, he tenido la oportunidad de estar desempeñándome en otras áreas, Ok. ¿no? En unos momentos, pero en el canal, ya contando desde el momento en que ya llegué de manera formal, sí, ya 20 años. ¿Cómo ¿no? llegas, Leti? Pues fíjate que estuve un año primero, haciendo pininos desde edición, producción y lo que tú quieras, y un año haciendo méritos para que me contrataran y me pagaran, y quiero mira. decirte que no funcionó. Entonces dije, pues ya no puedo esperar más tiempo, Claro. me iba a regresar, estoy hablando de los tiempos, estaba Dante Delgado como gobernador. Entonces, de hecho él acaba de arribar hace poco, y el que estaba como jefe de información era Raúl Painter, a quien es Ay, amiguísimo y lo quiero súper, mucho, súper y periodista. súper ¿No? Pues, persona, ¿de dónde está? ¿no? Entonces, yo me iba a ir, hablo con Raúl, digo, ¿sabes qué, Raúl? ¿Cómo crees? No es cierto, no fue ni siquiera en el canal. Lo encuentro en el área de comunicación social, en donde yo tenía amigos, y vengo a despedirme de mis amigos porque yo ya con boleto y todo, pues ya me voy, ya no hice nada, ya no ibas con logré lo maleta. que quise aquí, fue a despedirme, encuentro a Raúl, me dice, ¿cómo crees? No te vayas. Dice, mira, te voy a dar una primicia, todavía no lo hemos hecho público, el lunes apenas van a anunciarlo, iba a ser coordinador Juan Antonio Nemidir, a él lo iban a poner como director de medios, y me dice, no tengo equipo, no tengo nadie, yo quiero que trabajes conmigo, vente conmigo. Ay, qué Y, bonito. o sea, yo no tengo oficinas, no tengo nada, pero tú eres parte de mi equipo, y el día que yo me presente, yo quiero que estés conmigo. Entonces, imagínate, fue así como, wow, ¿no? Además, yo me iba, pero con esta sensación de pues de impotencia y de sentirte derrotada al pensar además, o sea, que pues era algo injusto porque yo había hecho todo por merecer, o sea, por yo estar ahí, claro que sentía que esta plaza que hoy tengo en la televisión de Veracruz Te la era mía ganaste. desde antes de que me la dieran, de verdad, o sea, honestamente. Y bueno, entonces se da esta plática con él, me dice, quédate, y yo me acuerdo que se convirtió y digo, pero no, yo te lo pago, quédate. Y le digo, ¿en Ay, qué serio? lindo. Sí. Y pues como que fue el responsable de que yo permaneciera todavía en Jalapa, ¿no? Me quedo, y por supuesto que me cumplió todo, o sea, llegué y estuve trabajando con él y hicimos un buen equipo, ¿sí? Y después de eso, pues bueno, ya estando en la dirección de medios en gobierno del estado, me invita, no sé si habrán escuchado ustedes de Miranda Virgen, fue un periodista, vaya, muy destacado, estamos hablando de esa época, y tenía este periódico que era La Crónica, y que era un medio muy aguerrido, formado por un pequeño, porque además eran muy pocos los periodistas que estaban ahí, Raimundo Jiménez, ¿no? Estaba Sergio Hernández, que ya murió, por cierto, un fotógrafo excelente, ¿no? Estaba Jesús Velázquez, que ya no está dedicándose al periodismo, ya es una persona que también salió de este medio, pero bueno, estaba ahí. Y bueno, estas personas me invitan a trabajar con ellos, me voy a trabajar este equipo, ¿no? Y empiezo desde el lado contrario, después de salir de comunicación social, para empezar a hacer el periodismo desde fuera, ¿no? Y de a pie, así, ¿no? así El es, que ¿no? dicen No el periodismo. institucional, ¿no? Y además pues me toca este cambio en el periodismo crítico. De ahí me voy al Sol Veracruzano, ¿sí? Estuve también ahí un tiempo, me invitan a trabajar en radio, estuve conduciendo el noticiero de Radio Centro, hace 3-4 años más o menos, con un grupo de amigos también, y bueno, así se da. Regreso después a comunicación social, a trabajar en el área de prensa, y de ahí
me invitan a trabajar a Radio y Televisión de Veracruz. Bueno, en ese tiempo era también todavía el Canal 4, ¿no? Y así es como llego a Radio y Televisión de Veracruz, a la de comunicación y al área de, o sea, como reportera, ya no al área de producción y edición, que es en el que yo estuve todo el tiempo que estuve haciendo mis pininos allí, ¿no? Y pues bueno. Oye, Leti, fíjate que yo te recuerdo la primera vez que yo te vi, bueno, han sido como varias, en varias ocasiones que hemos coincidido, pero yo me acuerdo de ti dando noticias en televisión. Claro. Esa fue yo, no sé cuánto tiempo tendrá, pero ahí te recuerdo, y la verdad es que me encantaba tu programa, tu noticiero, porque era muy ágil. Pues fueron muchos años. Ahí mismo, en la televisión de Veracruz, hazte cuenta que casi entrando, como al año, hay una oportunidad para empezar a hacer cortes informativos, ¿no? Y pues empiezo yendo a cortes informativos y pues bueno, gracias a Dios no fue tan malo en la experiencia, porque después me piden a empezar a hacer los noticieros. Tuve la oportunidad de hacer el noticiero de las 7 de la mañana, estuve con varios compañeros, después de las 3 de la tarde, estuve mucho tiempo haciendo noticieros, yo creo que fueron fácil como unos 4 sexenios, ¿no? Sí, hasta que pero llegó súper famosa, Marta, ¿no? en serio, Era un rollo diferente, la verdad ¿no? fue una experiencia genial, o sea, te forma mucho, ¿no? Y muy padre, que te reconocen en la calle, sí. casi también un autógrafo. Fue muy grande. Pues por supuesto que sí, hubo Sí, muchas, claro. y hasta la fecha, y es grato, gracias. Sí, ¿no? de verdad que cuando yo hay gente te que te recuerdo. comenta, y pues bueno, siempre no solamente te estimula el ego, el ánimo, sino también dices, no, bueno, no te estuvo recuerdan tan con mal, cariño, estuvo muy bonito, claro. muy Y bonito. esos comentarios, créanme que los valoro muchísimo, qué lindo. ¿no? Porque bueno, finalmente es parte, ¿no? Del quehacer de uno, de lo que te va formando, y de ver que de lo que vas dejando, pues a lo mejor hubo cosas que no estuvieron tan mal y que ahí está, en esto seguimos, ¿no? Sí. Para empezar por la pasión, o sea, porque además era un momento en el que yo estaba como reportera y, o sea, te ofrecían estar con ellos, pero bueno, no había pago ni nada, entonces sí, yo le entro, o sea, era así como Te que gustaba el por absoluto convicción amor total, sí, a la camiseta, y además claro. consciente de que, bueno, ya ahora ustedes lo están haciendo, chicas, y realmente saben que esto no se aprende más que haciéndolo, o sea, esto no lo transmites, ay, mira, sabes que conoces un programa acá, o lo presentas, y pareciera muy fácil, o sea, porque además, cuando lo haces la primera vez, o sea, ya estás, y todo el tiempo tienes este nervio. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones cuando uno está a cuadro que quieres abarcar. Desde el hecho de lo que puede ser más frívolo, como es el verte bien, porque la televisión es imagen, ¿no? Y además somos mujeres y la vanidad, lo que tú quieras, pero profesionalmente tú quieres verte bien, para que quien te vea, pues vea una cosa agradable, ¿no? Y finalmente si estás dando noticias, si estás platicando en una charla como ahora, que puede ser cualquier tema, finalmente uno tiene que dar y transmitir una imagen en donde puede ser pues grato para que la gente te siga viendo, ¿no? Y te siga realmente. Entonces, desde esto hasta el prepararte para, por ejemplo, en el caso de las noticias, poder dar, de repente a nosotros, a mí me tocó en los inicios del canal, bueno, no tan en los inicios, yo ya llegué como 10 años después de fundar, para que saquen cuentas por allí, y bueno, a veces no tenemos teleprompter, nosotros no teníamos teleprompter para nada, entonces ahí era literalmente, y de repente estabas te daban lo que era el guión, y era de la hoja 1 te tenías que ir a la 25 y después regresar estando en el aire. Entonces hacer esto así, pues no era tan fácil. ¿Qué tenías que hacer? Pues obviamente echarte todo cuando tenías oportunidad antes y para poder contextualizar tu nota y que no te agarraran en curva, y prácticamente tenías como que saber de todas las notas que hacen todos tus compañeros para poder comentarlas de repente. Sí, era cierto. Y sin improvisar. ¿no? Sí, por supuesto, porque además los tiempos muertos, y el que estaba allá en cámara, o sea, pues nada más te decía, alarga, ¿qué más? ¿No? Oye, en algún momento de estos tantos años de trayectoria, ¿llegaste a tener miedo de algo? ¿En algún momento que estuviste trabajando, en alguna nota, en algún reportaje? Fíjate que yo me siento privilegiada y debo decir que no. ¿No? Realmente no. Bueno. Desde los ámbitos en los que a mí me ha tocado trabajar, o sea, un temor así, no. Viví experiencias, sí,
de repente haciendo algunos trabajos como que difíciles. Recuerdo mucho, por ejemplo, me tocó estar en el Sol Veracruzano cuando nos exigían que hiciéramos reportajes cada semana, y los reportajes no eran 1, 2 o 3 cuartillas, nosotros teníamos que llenar 2 planas, en ese tiempo era un periódico impreso, ¿no? Y pues documentarte y lo que tú quieras. Bueno, pues entonces nos íbamos, no sé, recuerdo uno, por ejemplo, uno que me impactó mucho. Fuimos a Puente Jula, en donde se practicaban brujería, así es, ¿no? había era una iglesia en donde se practicaban los exorcismos, ¿no? Sí, claro. Y era una iglesia, y no, pues tienes que hacer una investigación allá. ¿Sí de qué es? Pues sobre el exorcismo en Puente. Pues ahora, y me acuerdo que me fui yo con el fotógrafo, y fue muy impactante. Sí, y te estoy hablando hace 20 años, o sea, que hace poco me enteré que siguen haciendo estas, que o sea, luego dicen, pero hace años estaba como era una cosa, o sea, realmente fue impresionante. Yo no sé hasta dónde es esto de nuestra mente y la psicosis, o a dónde es, muchas de las personas que van sí tienen ciertas situaciones. Yo no lo cuestiono, eso yo no lo califico. Tú lo viviste. Porque yo viví, o sea, cosas que a mí me impresionaron mucho. Yo lo que les puedo decir es que cuando regresé con mi compañero fotógrafo, que además, por cierto, por ahí anda todavía, ¿no? Que es Saúl Ramírez, yo me acuerdo, pues estábamos bien chiquitos, o sea, casi recién egresados de la facultad. Cuando regresamos de Puente Jula, para quien sepa dónde se ubica, está, no sé qué será, como 40 minutos. Una hora y media. No es muy lejos, o sea, realmente es muy cerca, así es. Pero es muy cerca de Jalapa. Quiero decirles que de regreso, mi compañero y yo ni una sola palabra, veníamos en shock, exhaustos, tremendamente pesados. ¿Los dos? Sí, y no lo comentamos hasta el otro día. O sea, una energía muy fuerte. Muy denso, ¿no? Y bueno, o sea, no sé, hay muchas cuestiones, ¿no? Así como ha habido muchas también que te llegan y te mueven las emociones, o sea, porque ves casos. Muy fuertes. Me tocó hacer, por ejemplo, reportajes con el Cali, ¿no? En algún momento cubriendo DIF. También tuve un programa del DIF, o sea, de asistencia social mucho tiempo, y también fue muy generoso esa área conmigo. Y wow, escuchas cada historia de niños violentados, de situaciones, de cómo llegan, cómo viven, y te parece increíble que las personas que tienen la obligación o tendrían que cuidarte y quererte y protegerte más, pues puedan ser las que más lastimen a niños tan vulnerables, tan indefensos. O sea, triste. Y sí, son muchas cosas. Hay muchas historias. Hay de todo. Yo creo que en esto del medio, vaya, ¿no? Tocó un día también hacer un reportaje y te vas a hacer un reportaje de mujeres de la calle. ¡Wow! La prostitución incluso sigue siendo un tema así como tan vetado, y es un grupo de mujeres que siempre se ha estigmatizado mucho, y de repente hay cada historia y te impacta mucho y te hace afín cuando estás con las personas, cuando tú entrevistas a alguien, además, de acuerdo a los temas, o sea, te acerca mucho, y hay muchas situaciones que te pueden identificar o te pueden solidarizar o te pueden comprometer con ciertas causas. Sí, no lo juzgas, por ¿no? supuesto, Así. sino de verdad. Hay muchas historias, ¿no? En términos de policíaca nunca me tocó cubrir. No. Que por ahí alguien decía que para que un buen periodista fuera un buen reportero tenía que empezar por policíaca, ¿no? Porque al inicio de este ejercicio, creo que por muchos años, realmente quien quería dedicarse a este oficio tenía que empezar en los periódicos justamente por la policíaca, era entrar policíaca y deportes, ¿no? Después te ponían sociales, y era así como los escalones, ¿no? Y bueno, yo llegué y entré a información general. Yo creo que a mí me ayudó muchísimo el hecho de no entrar a los medios de manera formal por los medios privados, sino entrar por las instituciones públicas, ¿no? Claro, entonces cuando yo llego por invitación realmente a trabajar en ellos, y ya llego a un área de información general, ¿no? Y aparte entonces esa parte me la salté porque el destino, la vida me llevó de esta manera, ¿no? O sea, realmente. Y yo siempre he pensado que
mis respetos para los periodistas deportivos, o sea, los que saben o sea, les tiene que gustar. Claro, por supuesto. O sea, el Sí, deporte para para saberle poder a tanto saber, Porque Todo, te hombre, tiene que gustar todo. de todo. Imagínate el de la policíaca, Sí. o sea, cómo ha de llegar a su casa con tanta cosa, tanta ¿no? Que cosa. ve. Imagínate, o sea, todas esas imágenes que además, finalmente somos personas, somos seres humanos, y no es de que digas tú, "Ay, hoy veo esto o escucho esto y ya me voy a mi casa y ya". No. De hecho, por supuesto que no, hay cosas que sí te impactas y te llevas o te marcan toda la vida, por supuesto que sí, ¿no? Hay muchas situaciones, accidentes que te puede tocar ver de repente, y ahí sí, o sea, muchos tocan que hayas cubierto cualquier otra sección y wow, ¿no? Sí. ¿Cómo es el celo entre periodistas? Uy, Y sobre todo en cuanto a que eres mujer. sí, y yo creo que ahí volvemos al mismo punto. Yo creo que entre mujeres siempre es mayor, ¿no? Y esto de los espacios, por ejemplo, dentro del gremio, dentro del ejercicio periodístico, básicamente, si eres reportero y tienes aspiraciones para tener un espacio en la conducción, aunque muchos digan que no, pues siempre son esos espacios que son los menos, porque obviamente, por ejemplo, si estás en radio puedes tener 1 o 2 conductores, si tienes 3 noticieros a lo mejor son 3, ¿no? Pero no más, ¿no? Y a lo mejor hay una plantilla de 12 reporteros, Que quieren 15 estar que ahí. quieren estar allí, ¿no? Entonces siempre, por supuesto que está ese imagínense en televisión. Sí, En televisión es- los espacios son más acotados, son más limitados, ¿no? Y sí, son muy reñidos y son muy cuestionados desde dentro por los mismos compañeros, por las mismas compañeras, ¿no? Y es esto desde la crítica que se puede dar, desde las cuestiones de la imagen. O sea, pero ¿por qué ella si hay tantas y más? O sea, y creo que nosotros nos hemos todavía ayudado mucho a esta parte que en donde siga, no ¿no? se suelte esto de que, y que tengas que tener determinada edad para estar en el cuadro, porque ya después no, o sea, tiene que ser la niña mona y jovencita y todo. No es cierto. O sea, vamos a ver quiénes son los que están, a veces en los estelares son más viejos, ¿no? Los horarios estelares Por están supuesto, peleados. ¿no? Entonces sí ir hay más o situaciones. por Fíjate ahí. que a mí me llama mucho la atención situaciones que antes veía como, digamos, más menos comunes y ahora las veo más. Y a veces pareciera que entre más avanzamos en la igualdad de género, en la lucha por los derechos de las mujeres, vamos retrocediendo en cuestión que los medios, no digo que todos, pero algunos, ponen a la mujer como un objeto. Y lo digo por, ahorita que dijiste deportivo, ¿no? El género deportivo. O el clima. El pronóstico del El tiempo. pronóstico Sí, del claro, tiempo, o sea, en eso, lugar de- imagínate lo que sigue siendo. De Eso llevar un sigue siendo. meteorólogo, ¿no? Porque sería la persona Sí, especializada claro. para ello, pues llevan, sin demeritar su trabajo, por supuesto, llevan chicas y las pues visten de una manera demasiado atractiva. Vamos, déjate Para de que cómo digas. incluso las tomas específicas. ajá, dices, oye, es una Entonces, falta de respeto sí. para ellas y para el público Sí, que sí, las ve, ¿no? Porque las estamos otra vez perpetuando estos Pero son estereotipos. estereotipos que no se han cambiado y que siguen todavía en el formato, ¿no? De los noticieros. Si tú lo sigues viendo a nivel nacional, yo fíjate, a mí me agrada mucho, por ejemplo, ver o seguir algunos noticieros en España, ¿no? Y a través de internet, cómo se están manejando, por ejemplo, Brasil, incluso, a pesar de que tiene también tanta fama Ajá. con sus mujeres, todo. Los noticieros, o sea, que puedan tener mayor cobertura, no son precisamente donde tengan a las niñas más monas, ¿no? En Europa, por ejemplo, el formato de noticieros ya no te exige ni el saco obligado, ni el super arreglo, ni nada, y tú ves, o sea, incluso imágenes muy limpias, Sí. o sea, y eso está muy padre, ¿no? De eso me gustaría. Claro, eso está, sí, porque hay que cambiar, que después ¿no? La del- mentalidad. sí. Bueno, este programa es un ejemplo Es un de ejemplo, ello. claro. Cuando inició el programa, y déjenme decirles, mucha gente y hasta en son de burla, me decían, no, pues que éramos 4 antes, ¿no? Saludos, Michelle. Saludos, Michelle, sí. Pero decían, las 4 chicuelas, ¿no? Así como en el afán de mofarse un poco.
Más tenemos mucho que decir. Por supuesto. O sea, ¿y por qué no hacer un programa de esas experiencias de vida de mujeres de 40, 50, 60 o más? Y no solo de tu experiencia, y ahí yo te diría, o sea, de cómo puedes cuestionar, cómo ves tú cualquier tema. Sí. O sea, ¿no? Y estamos hablando, antes de entrar, o sea, platicábamos incluso, o sea, hasta de esta cuestión de cómo podemos vestirnos, de cómo presentarte a tu trabajo y todo, que pueda parecer cualquier cosa, no es cierto, o sea, esto habla de la dinámica, de la acción, del trabajo, de los espacios, del mensaje que quieres dar, ¿no? y de cómo ves tu trabajo o tu área o cómo te tus entornos, lo que decíamos, cómo te vendes, ¿no? Claro, exacto. ¿no? O sea, y cuáles son tus prioridades, exacto. Porque entonces ya van cambiando, y en esta etapa, o sea, que tú tienes esta posibilidad de ver un poco hacia atrás en lo que tú has hecho o en lo que se ha hecho y cómo quieres que sea, y ya tienes un poder quizás de establecer unos juicios pues en base a esa experiencia, ya no son tan definitivas. No, sí, es maravilloso todas las experiencias que las mujeres tenemos, hombres y mujeres, sobre todo que las mujeres tenemos ya este tipo de espacios y cada vez hay más que podemos expresarnos, comentar. Y además, ¿sabes qué? Que me parece bien interesante, muy importante y algo que se agradece y se reconoce tanto para los que están de este lado, que puedan hacer televisión, como los que están allá viéndonos, es esta autenticidad. El hecho de que al público ya no lo engañas y cada vez quiere ver esto que te defina, y cada quien en su personalidad tienes un aporte diferente. Porque tu perspectiva es diferente a la de Ana. Entonces, vienes y enriqueces. Y estas son charlas que podrían darse en un café, pero que realmente transforman y aportan. Y bueno, es como lejos de destruir, construir desde nuestra perspectiva. Te identificas con él. Con alguien de allá. Y te empiezas a ser empático, y ya nos están mandando a un corte comercial. y pues con eso nos vamos a ir al corte comercial para regresar. Y bueno, que nos diga ¿qué sigue para Leti? Y sobre todo, pues, otra preguntita por ahí que le voy a hacer. Así que no se vayan, regresamos en un momento. Salsas Barak. Salsas gourmet 100% caseras. Una tradición familiar con más de 80 años. No dañan tu estómago. Tenemos 3 variedades: chipotle, árbol y habanero seco ahumado. O prueba nuestra exquisita pasta de ajo. Servicio a domicilio, Jalapa, Coatepec, Banderilla y Las Trancas a partir de 2 piezas y sin cargo extra. Búscanos 2289-793749. Facebook Salsas Barak. Email salsasbarak@hotmail.com. Bailando salsa, bailando salsa. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0.
Ay, bueno, chicos, bueno, regreso, casi regreso. ¿Será que podemos terminar el programa y seguir en el Y chisme? seguir. Nos vamos a un café. Oigan, los invitamos. Nos vamos a un café. Leti, bueno, antes de la pregunta que le, Sí, no, que está le vas bien, a hacer, pregúntale tú y ya me yo. tomo el atrevimiento. Ay, Ay, qué formal. ¡Qué atrevida, Anita! Yo quisiera saber tu opinión acerca de las condiciones económicas y sociales que viven los periodistas hoy. Digo, de acuerdo a lo que nos has platicado, pues yo pienso que eres de las privilegiadas. ¿Por qué? Porque te encuentras en la radio del estado y obviamente, bueno, pues con las prestaciones. Pero ¿qué hay con todos estos compañeros que no tienen? Lamentable. Sí, lamentable. es muy Y te voy a decir una cosa, es lamentable, o sea, porque no ha habido políticas laborales que realmente determinen y favorezcan el ejercicio del periodista, no solamente en Veracruz, en México. O sea, esa es una realidad. Dos, más lamentable porque esta cuestión de oferta y demanda que comentamos, en donde no está abierta, muchos pueden ser reporteros, ahora con un teléfono cualquiera es fotógrafo, es reportero y todo. Y también en aras de conservar tu trabajo, muchos compañeros pues se han vendido a muy bajo precio, vamos a decirlo de esta manera, y de alguna manera devalúan mucho el trabajo del periodista. ¿Por qué se devalúa? Como ahorita, si estás en una radiodifusora, o sea, no voy a decir nombres, o sea, ni cadenas, pero prácticamente son todas, ¿no? Realmente te contratan como reportero, entonces si tú quieres estar aquí, o en un portal, entonces si tú quieres estar aquí conmigo, entonces tienes que hacer la de reportero, tienes que ser el fotógrafo, tienes que ser el camarógrafo, ¿sí? Y me tienes que dar tus notas porque, bueno, estás al aire en determinado momento, ¿no? ¿Qué pasa? Con tal de estar en un medio X o Y, el reportero o el comunicador, el periodista, lo hace, ¿sí? Y entonces el espacio que era para un fotógrafo, o sea, se lo quita ese reportero, que con un teléfono o la camarita que le pues toma la foto, aunque esté mal, pero ya sale, ¿no? Y entonces encuentras a los compañeros o las compañeras que están entrevistando y están así porque te están haciendo el video o están haciendo la foto. Entonces es muy, muy lamentable porque estos espacios se están acotando, entonces finalmente, ¿me explico? ¿Y por qué se ha ido degenerando esto? ¿Por qué? Porque ¿a qué se debe? Porque no hay una ley que obligue al empresario, que además, reitero, o sea, por supuesto que no generalizo, no es todas las cosas, pero la mayoría de los medios ni siquiera tienen al frente un comunicado, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa? No le da el valor, tampoco. Entonces, si ellos son empresa, y es una cuestión casi mercenaria, vamos a decirlo así, sin menoscabo de utilizar esta palabra, porque es así. Entonces tú vendes tu trabajo, tú vendes tu nota, o sea, tú llegas, entonces en el medio, desde tu jefe de información, que finalmente también es un empleado del dueño, y cumplen con ciertos lineamientos o con ciertas líneas editoriales no escritas, porque tienen intereses como empresa, en donde, a ver, si tú llevas la nota y puede ser muy crítica, pero pues si el patrón ya vendió o la empresa ya vendió, entonces ahí te pues la ahí nota, se queda. O por el contrario, a lo mejor esta nota se vende y se vende muy bien, pero en la negociación se dan en otros niveles, a veces, claro, ¿no? O la mayoría de las veces. Entonces esto va, y no hay nadie que regule esta eso cuestión, tendría que además ser sería a nivel muy difícil, federal, ¿verdad? por supuesto. Claro. O sea, para empezar tendría que haber, o sea, que establecerse el nivel profesional de los periodistas, ¿sí? Para que tuviesen también un salario profesional, ¿no? Digo, los maestros lo tienen, los ingenieros lo tienen, los arquitectos lo tienen, los médicos lo tienen, ¿no? O sea, vaya, y esto es en la institución pública o en la institución privada. Los comunicadores no los comunicadores pueden ser clase A, oficinista, o sea, no hay, muchas veces, la mayoría de las veces, ni siquiera contratos. ¿Sí? Qué fuerte. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los reporteros, si haces un sondeo, o sea, no tienen ni siquiera prestaciones. ¿Me explico? Sí, es muy difícil. Y son cuestiones muy, muy, muy graves. No tienen derecho a cuestiones básicas que ya están establecidas y reguladas, por supuesto, en la Ley Federal del Trabajo, pero no incluye el área de la comunicación en los periodistas, ¿no? O sea, tú no tienes tus prestaciones de servicio médico, de Infonavit, vamos, ¿no?
De repente vemos a compañeras que están trabajando y tienen que ir a pedir casi como de favor si pueden entrar a una estancia aunque la paguen después, ¿no? Para poder dejar a sus niños y poder acceder y seguir trabajando, porque pues si no, no pueden, ¿no? Sí hay esos aspectos, digamos no que la están cuestión legal regulados, hay es que, lo que pesa, en eso tendría que trabajarse. Y lamentablemente los periodistas, que también es una frase o es algo que se maneja mucho en el argot, pero esto parece de risa y es totalmente demagógico, el hecho de que tú seas defensor de muchas causas, de todos, y la de los periodistas no, porque pues si resulta que si el reportero hace la nota de esto de su medio, ¿a dónde la va a publicar? ¿Quién se la va a publicar? Sí. ¿No? O sea, tú no puedes exhibir a tu patrón, al dueño de tu empresa. Sí, es cierto. El punto es ese, ¿no? Y sigue habiendo, y podrá haber instancias. En el Estado, por ejemplo, se creó la CEAD porque había situaciones que sí fueron dolorosas en su momento con muchos compañeros y todo. Esto no va a avanzar, ¿no? Mientras no se cuide y se legisle, o sea, así en términos muy específicos. O sea, y políticamente hablando, hablando de legislar, pues va a ser muy difícil porque finalmente también al gobierno no le interesaría tampoco regularlo, porque sabemos que quien exhibe los malos o buenos gobiernos pues son los periodistas, ¿no? Y entonces es muy difícil. Es muy difícil que tú te organices. Y podrías decir, bueno, ¿y por qué no se organizan y piden si cada vez son más? Volvemos al mismo punto. O sea, te topas con pared. De un lado, los intereses que tiene quienes ostentan el poder, ¿no? En la función pública, llámese legisladores, autoridades, la Secretaría del Trabajo, quien tú quieras, que tengan que ver con esta regulación. Y del otro lado, pues la iniciativa privada, pues es tu fuente de trabajo. Claro. ¿No? Y en el momento en que tú te mueves, si alborotas mucho, bye. ¿no? Dale. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita hay cuestiones muy crudas laboralmente en los medios, y muchos medios se están cerrando. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, las nuevas generaciones llegan y los chavos salen y con ganas de trabajar. Entonces tú puedes tener muchos años y decir, vamos a defenderlo de esta manera. Pero ¿sabes qué? A ver, ya Leticia no quiere trabajar, pero mira, acaba de salir ella de la facultad y por $2 te va a hacer todo. Y además es gente que viene con sangre nueva, dócil, con ganas de aprender. Esa es la actitud. A esos hay que contratar. ¿Qué pasa? Eso es así. Y pareciera tan cualquier cosa. El medio, yo creo que, es más, me atrevería a decir que en este momento hay una crisis laboral para quienes quieren dedicarse a este oficio. Por supuesto que sí. Claro. ¿Por qué? Porque las fuentes de trabajo se están cerrando. Y se están cerrando y se están aperturando a los jóvenes que vienen con toda esta actitud y que están dispuestos a hacer 1000 usos y tienen toda la capacidad. Y no es, dijeras anteriormente, no es un menosprecio, y está genial que tú sepas hacer muchas cosas, ¿no? Y que te permitan. Pero ¿qué pasa? Llegas y estás entonces retirando espacios en fuentes de trabajo, quitándole fuentes de trabajo al que era camarógrafo, al que era fotógrafo, ¿no? Al que era, o sea, ¿no? Al que era editor, porque entonces si tú mandas tu nota ya grabada, desde aquí la editas. Entonces estás, eso es lo que está pasando. Ay, Dios bendito, qué Estamos panorama, ¿verdad? Sí. Oye, y hablando de cosas bonitas, te quisiera preguntar, ¿qué mujeres y también hombres periodistas admiras? Por supuesto que Carmen Aristegui. Sí, claro. Estamos hablando de a nivel nacional. A mí me parece que ha tenido un trabajo que puede ser cuestionado para muchas personas en muchos aspectos, pero yo creo que finalmente su trayectoria ha sido de mucha coherencia, ¿sí? Y pues ha logrado impactar, ¿no? A través de su trabajo y del equipo que ella ha formado, porque el equipo que ha trabajado con ella desde hace ya más de 18 años, y lo formó ella, ¿no? Y han estado al pie del cañón con ella. Entonces, yo creo que también en este medio lograr formar un equipo que permanezca a través de los embates y las tempestades, wow, eso es decir mucho de cómo puedes estar trabajando y de compromiso que puedas lograr, o sea, con tu equipo de trabajo, para lograr ser una verdadera líder. Una líder, no estoy hablando de la opinión afuera, sino para empezar, que es lo más fuerte, porque es el cimiento para que tú puedas proyectar cualquier cosa en tu equipo de trabajo. Sí, o sea que ha sido fiel. Contracorriente. Sí. Así es. Ha sido contracorriente al grado de que tuvo que ella abrir su propio espacio, su propia situación, para poder generar, bueno, su ahora sí que hablar sin
sin que la censuren y Ujú. poder defender y atacar en el momento indicado Preciso, y preciso. por supuesto, ¿no? Y además de la manera más Bien, sobria, ¿no? Sí, ¿no? claro, O sea, bien. no devaluando ni su Claro. imagen, siempre con la dignidad profesional que a ella la ha caracterizado. Y eso, digo, podrán cuestionar lo que quieran, pero eso no puede cuestionárselo a No. Carmen Aristegui. Es un Javier ejemplo. Solórzano, para que no nos veamos, que no haya iniquidad. Javier Solórzano, digo, Muy luego de los- bueno, a mí me muy parece bueno, también Javier excelente, ¿no? Porque bueno, finalmente tampoco son muchos los modelos que tenemos los comunicadores, lamentablemente, No. y también tiene que ver con esta cuestión de el mercado, de cómo te vendes, literal, en una Sí. palabra, Ujú. ¿no? Y las de acuerdo a los oportunidades intereses, que- y los exacto. no, pero tiene que ver los Sí, intereses, los ¿no? intereses, Entonces sí. la mayoría de los medios sí están cortados, por supuesto que sí. Por supuesto que si hay un control de medios, vivimos en un país en donde todavía no se ha conseguido, yo podría decir, esta libertad de información y de prensa. Por supuesto que no la puedes vivir moderadamente en rosas, estás en medios, pueden ser aceptables, vivir crisis de las que a mí no me ha tocado vivir, podría decir, o sea, no de manera personal, pero tienes, o sea, historias cercanas de compañeros, por supuesto, donde Claro. sí ha habido situaciones, o sea, vaya, que han sido demasiado adversas Ujú. para la realización de su trabajo, por supuesto que sí, pero finalmente yo creo que estamos, y yo sí quiero comentar, o sea, en el cierre del programa, por supuesto, como lo dije en el inicio, que se está caminando, tampoco todo es absolutamente negro, No. ¿no? Yo creo que como en todo, nuestro país está en un andar y en un tratar de descubrirse políticamente, en términos de comunicación, en términos de negociación, en términos laborales, en términos de equidad de género, Claro. en términos de salud, en muchos, tratando de crecer, de cambiar, ¿no? Y de poder formar algo que nos haga, pues, estar mejor como personas, por supuesto, vivir y desarrollarnos de la mejor manera cada quien desde su trinchera. Sí, por supuesto, y yo creo que estos espacios que también se abren como este, que tenemos aquí con Sociedad 3.0, donde podemos también, como decías en algún momento, cada una aportar desde el momento en que tu personalidad puede ser tú, no tienes que estar cuidando Claro. formas y eso se agradece porque es una parte de comunicar, aunque a lo mejor nosotros no demos noticias, pero sí de comunicar aspectos de la vida reales y que lejos de una mala nota o una buena nota llevan a la gente la información real con gente como tú, que en Con este mujeres caso, reales. con mujeres Con reales mujeres y con mujeres preparadas como hemos querido siempre. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado, Leti, estar aquí con nosotros. Y chicas, ¿algo más? Pues a mí me gustaría preguntarte si quieres dar algún mensaje, no sé, a la juventud que quiera estudiar periodismo, Sí. que se avienten o de plano mejor que le No, busquen. yo creo que sí. Yo creo Que abran sí. su canal. Sí, yo creo que sí. Esta sigue siendo una opción y es un oficio, es una carrera, es una profesión muy interesante y muy enriquecedora. Y para quien le gusta y lo traes en la sangre, tienes que hacerlo. Porque además, una vez que entras, si te gusta sí, te atrapa sí, pues no te dejas salir. No te y sales, sigues en esto, claro, sigues sí, en te esto y apasiona. buscas la manera de estar en esto, aunque hagas otras cosas para vivir, pero sigues en esto. Claro. ¿No? Y realmente yo creo que por esa parte, al contrario, hay que formar y hacerse más periodistas, por supuesto que nos hacen mucha falta. Y bueno, agradecerles a ustedes, al contrario, No, la a ti, invitación, a la ti, a ti. atención, Ujú. y yo creo que programas como este, o sea, siempre nos hacen falta y tienen esta parte cálida, humana, que nos presenta las otras caras, ¿no? O sea, a veces no todo es lo que parece, No. ni en pantalla, ni Ni en en la radio, vida ni en la real. voz, en radio, ni en la vida real. Entonces, pues siempre es rico tener este tipo de charlas y que, bueno, la gente pueda finalmente discernir y sacar sus propias conclusiones de quiénes somos, qué es lo que está pasando. Y pues, aquí ¿Dónde estamos te en vemos, Tijuana, Leti? ¿no? En Radio Televisión de Veracruz, Ah, estoy ahí como reportera, ¿no? Ahí me desempeño y bueno, me da muchísimo gusto que me sigan, por Aguerrida. supuesto, además, en lo que se puede desde la televisión institucional. Así ¿no? es. No, pues muchas gracias, Leti. Chicas, ¿algo más? No, pues no, estamos así. Todas Felices. felices porque aparte vamos a seguir después del programa con el chisme que teníamos. Y bueno, no me Ahí ya no les vamos a contar, ¿eh? Sí, ya le vamos a cortar, pero no me queda más que agradecerles a todo nuestro auditorio. Recuerden que por Sociedad 3.0 nos pueden ver en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en nuestra fanpage de Mujeres Desde Adentro Si Podemos. Síganos, regálenos su like, déjenos sus comentarios y bueno, pues no se pierdan
el resto de nuestros programas que van a estar muy interesantes y pues no me queda más que agradecerles también a ustedes. Gracias, y recuerden gracias. que las mujeres Sí podemos. sí podemos. Eso me encanta.